Muy bien, bienvenidos a la segunda clase del curso de operador socioterapéutico en adicciones. Antes de comenzar esta clase, que es sobre ludopatía, quería hacer referencia a tres palabras que es muy importante que las tengamos en cuenta cuando trabajamos con adicciones, que es la palabra uso, abuso y dependencia, ¿sí? Tanto las drogas como el juego, que es lo que vamos a ver en esta clase, y otro tipo de adicciones, siempre está el tema del uso, abuso y dependencia. Por ejemplo, si yo juego, por ejemplo, a las cartas, pero de una forma social, yo estaría usando a ese elemento que sería en este caso el juego a las cartas, por ejemplo. Si tomo una cerveza o un vaso de vino, una copa de vino, en una fiesta, en un cumpleaños, etcétera, eso no sería alcoholismo, por ejemplo, sino que nosotros estamos usando a este tipo de droga, que en este caso sería el alcohol. ¿Sí? Abuso es cuando ya hay reiteradas veces nosotros utilizamos este elemento, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que yo decía del alcohol. Entonces, no solamente una vez cada tanto, cada vez que yo voy, me junto con mis amigos, compañeros de trabajo, etcétera, sino que reiteradas veces empiezo a consumir esta droga, en este caso el alcohol. Eso sería ya abuso. Otro ejemplo para que quede claro el tema del abuso es con el tema de la medicación, ¿no es cierto? Un médico nos receta un medicamento, nosotros cumplimos, ¿no? Cada 8 horas, cada 6 horas y demás. El tema del abuso es cuando nosotros empezamos a automedicarnos o consumir más de lo que el médico nos recetó. ¿Sí? Ahí estamos abusando, en este caso, de la droga que es el medicamento. Y dependencia es cuando ya la persona necesita sí o sí de consumir esa droga. ¿Sí? Esto es algo para tener en cuenta en todo tipo de adicciones. Lo que es el uso, el abuso y la dependencia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con el tema que sería la ludopatía, ¿no? La adicción al juego, el juego patológico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de patológico, estamos hablando de enfermedad. ¿Sí? Y si nosotros seguimos el mismo ejemplo de lo que nosotros estábamos diciendo, del uso, abuso y dependencia, bueno, el juego social es diferente al juego patológico cuando ya hay una dependencia. ¿Sí? En la primera clase nosotros hacíamos mención de que tanto en Argentina como en otros países cuesta encontrar tal vez tratamientos para algunos tipos de adicciones, porque en el caso de la adicción al juego, que es lo que vamos a ver, nosotros nos damos cuenta que la persona tiene esta adicción cuando está en el límite. En cambio, por ejemplo, si una persona empieza a consumir droga, nos damos cuenta enseguida por los efectos, que son más rápidos. ¿Sí? En cambio, en el juego, la persona es todo progresivo. Ahora lo vamos a ver en la definición que hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como es progresivo, nosotros no podemos advertir tal vez, ¿no? Que la persona está teniendo este problema, que está canalizando una carencia tal vez, ¿sí? Algún problema, como nosotros habíamos dicho en la primera clase, adicción sería lo no dicho, lo que no se puede decir, lo que no se puede expresar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tipos de adicciones que nosotros lamentablemente nos damos cuenta cuando la persona ya está al límite, ¿sí? Cuando nosotros veamos adicción al sexo, que una persona puede empezar a consumir pornografía, etcétera, y la persona puede ir enfermándose de a poco y después consume, eh, más allá de una pornografía, empieza a hacer algo, por ejemplo, un abuso, en el caso de la pedofilia, etcétera, son casos límites que nosotros se podía haber prevenido, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Porque la misma sociedad es la que ampara un montón de tipos de adicciones
entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, si en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, hay un montón de lugares, agencias oficiales para que nosotros podamos jugar a la lotería, etcétera, o distintos juegos que hay del azar. Entonces, si esos son oficiales, entonces, bueno, es muy difícil poder controlar o prevenir el tema de la adicción cuando ya la misma sociedad acepta o nos ofrece un montón de cosas, ¿sí? La tecnología mismo, el Internet, nos ofrece, por ejemplo, la libertad de poder entrar a un montón de sitios web donde, por ejemplo, la pornografía es gratis. Entonces, la persona o el adolescente o el adulto empieza a consumir gratuitamente, a escondidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir eso si la misma sociedad o el mismo mundo ya ofrece todo, digamos, gratuitamente y está al alcance de todos, ¿sí? Es muy difícil, pero bueno, habría que ponerse a pensar de qué forma uno mismo o siendo uno el adulto poner freno en un montón de cosas para que la persona no pueda acceder a todas estas cosas, ¿sí? O teniendo un pensamiento crítico, ¿no? Empezar a decirle a los niños o a los jóvenes, esto te puede llegar a hacer mal, ¿sí? Algo tan simple como decir las cosas y ponerle nombre, ¿no? A lo que realmente son, ¿no? Por ejemplo, el vino o la cerveza es alcohol y esta forma parte de un grupo de drogas, ¿sí? Y si vos empezás a consumir mucho, bueno, podés llegar a tener una adicción. Empezar a poner, ¿no? Los nombres a los problemas que se pueden adquirir, ¿sí? Porque son problemas que se pueden adquirir. Muy bien, comenzamos. Muy bien. Acá dice una definición, ¿no? ¿Qué es la ludopatía? ¿No es cierto? Consiste en una alteración progresiva, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? Del comportamiento. Por eso no nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Una persona que empieza a consumir, ¿no? El tema del juego y por ahí al principio es como algo de diversión, algo social, etcétera, y bueno, después se convierte en lo que estamos diciendo que es la ludopatía, ¿sí? Entonces, consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, ¿no? Menospreciando cualquier consecuencia negativa. Y esto lleva a la adicción. Entonces, si vamos al ejemplo que comenzábamos diciendo del uso, abuso y dependencia, fue progresivamente la persona hasta llegar a ser adicto a este juego, ¿sí? En este ejemplo puede ser el juego de azar, como puede ser la lotería, o diferentes juegos que ofrece acá en Argentina las mismas agencias oficiales. Muy bien. Indicadores que nos pueden dar cuenta, digamos, del tiempo, la intensidad, la frecuencia, el dinero que se gasta y algo muy importante que sería lo que es la interferencia, ¿no? En las áreas de la vida. Una persona que empieza, por ejemplo, si yo voy una vez por semana a la agencia oficial a comprar un boleto para la lotería, etcétera, no interfiere tanto en la vida social. Cuando la persona, por ejemplo, va a un casino y está muchas horas ahí encerrado y por ahí le paga a otra persona para que le cuide el lugar, bueno, y ahí más allá de lo económico que se va perdiendo, también, bueno, la persona empieza a perder el trabajo, empieza a desestructurar, ¿no? El día normal o el día que tenía acostumbrado, como puedo decir, bueno, este horario es mi trabajo, este descanso, este horario estoy con mi familia, con mis amigos, en este horario hago un deporte, en este horario voy al gimnasio, etcétera. La persona poco a poco va viendo alterado, ¿no? El ritmo normal que tenía. Y bueno, eso es una de las áreas, uno de los indicadores que nosotros tenemos que ver que influye, ¿sí? Para darnos cuenta de cómo progresivamente, como decía la definición, la persona llega a ser ludópata. Muy bien. Juego social, que es lo que nosotros decíamos. Nos entretiene, nos produce placer y favorece las relaciones sociales,
¿sí? En este punto de favorecer las relaciones sociales, por ejemplo, bueno, nos juntamos en la casa de amigos para jugar a algo, o por ejemplo, hace unos cuantos años ya por la internet empiezan a haber un montón de juegos por los cuales uno también recibía muchas invitaciones a estos juegos, ¿sí? En el Facebook, en internet, etcétera, donde personas de distintos lugares, inclusive del mismo lugar, se ponían a jugar y, bueno, interactuaban de esta manera y también, ¿no? Da la posibilidad de favorecer estas relaciones sociales, ¿sí? Entonces, el juego social es bueno. El tema es cuando se vuelve patológico, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿qué produce el juego patológico? Produce angustia, ¿sí? ¿Por qué angustia? Porque me falta el tiempo, porque no me alcanza el dinero para poder hacer lo que yo realmente quiero hacer, de ahí estar mucho tiempo, apostar más, jugar todos los días, estar más tiempo dedicado a eso para ver si puedo lograr, ¿sí? Ganar algo. Siempre es dinero, ¿no? O prestigio. Produce depresión porque hay una pérdida de dinero, porque hay una pérdida de todas estas áreas que nosotros decíamos, porque después al principio es satisfactorio, es re lindo, me produce placer, pero después me voy aislando, como dice acá la última palabra, me voy aislando, voy perdiéndome los espacios que tenía en común con mis amigos, con mi familia, con mi esposa, con mi marido, con mi novia. Entonces produce angustia, depresión, porque en definitiva la persona se empieza a sentir vacía, ¿sí? Porque esa satisfacción espontánea que tal vez le da el juego, ¿sí? Y tal vez una satisfacción, podríamos decir, eh, veloz, se va cayendo de a poco, ¿no? Y la persona se empieza a enfrentar con la realidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver esta definición, tratar de ir analizándola. La dicen muchas palabras, pero es lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? Esto, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Describe la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida, ¿sí? Vamos a frenar acá. Entonces, un trastorno, cuando hablamos de trastorno en patología, en psicopatología, perdón, cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de algo que se podría haber evitado, ¿no? Se podría haber evitado o se puede prevenir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un trastorno del aprendizaje, no tiene nada que ver con adicciones, pero para dar un ejemplo y para poder acomodar lo que son los conceptos, cuando hablamos de un trastorno del aprendizaje, muchas veces es acomodar la pedagogía para que ese niño pueda leer, pueda escribir, pueda entender lo que son las matemáticas, etcétera, porque ya viene un trastorno adquirido, ¿sí? Pero ya es más neurológico en ese sentido, ¿sí? Entonces es un trastorno neurológico o un trastorno hereditario. Cuando estamos hablando de un trastorno, en este caso, de la ludopatía, es un trastorno que se adquirió, ¿no es cierto? Nadie puede heredar, decir, bueno, yo juego porque mi mamá o mi papá o mi abuelo o mi tío eran ludópatas, ¿no es cierto? No hay un trastorno, en este caso, de esta adicción, particularmente de que sea hereditario, ¿sí? Esto es adquirido, ¿sí? Adquirido porque se va haciendo progresivamente. Muy bien, entonces, me domina. Acá dice la palabra me domina, me va a dominar. Entonces, ¿qué me domina? Me domina el tiempo, me domina el espacio, el sueño, digamos, la adicción. Si nosotros ponemos otro ejemplo de la adicción al juego, que puede ser los juegos por internet, total, yo pago una vez por mes internet, entonces el internet lo puedo usar 24 horas, 7, toda la semana, entonces puedo estar jugando, porque no tengo que estar pagando, entonces estoy jugando, 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 entonces me va dominando, ¿no? Y hay chicos que muchas veces, chicos y adultos, ¿no es cierto?, que están siempre como presos, ¿no?, a la computadora, ¿sí?
y a veces se olvidan de ir al baño, a veces se olvidan de comer, van pasando las horas, ¿no? Me va dominando esta adicción, ¿sí? Y el problema son las consecuencias. Muy bien. ¿Qué dice acá? Me va dominando y se van perdiendo las obligaciones sociales, laborales, etcétera, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? Me olvido de ir al baño, me olvido de comer, me olvido de compartir con mi familia. Tráeme acá la comida, yo como, después voy. Entonces como que se empieza a desestructurar la vida de la persona, ¿sí? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales, ¿sí? Tales como la pérdida de la fortuna personal, el deterioro de las relaciones familiares y las situaciones personales, ¿no? Muchas veces, en un caso que nosotros hemos tenido de una persona que ha trabajado en la fundación, ¿no? Como paciente, nos contaba, ¿no? Que ha separado de su esposa y se perdió su familia, digamos, por el hecho de que se había vuelto alcohólico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, más allá de perder tal vez el trabajo o el dinero que tenía, tal vez ahí lo que más se perjudicó, la consecuencia más grande de esta adicción al alcohol, fue la pérdida de su propia familia, ¿sí? Muy bien. Fases, ¿no es cierto? Una fase, la primera fase dice ganancias, es la etapa dorada, es cuando la persona, por ejemplo, yo apuesto y bueno, gano y entonces como yo ya gané, tengo esta sensación, ¿sí? De poder seguir ganando, entonces sigo apostando, porque tal vez esta primera fase en la cual yo gano algo, tal vez no me pongo a pensar todo lo que perdí para poder llegar a ganar algo, ¿sí? Pero es el momento donde hay un placer, podríamos decir, donde la persona siente que puede llegar a seguir ganando, ¿sí? Entonces esta es, como dice acá esta filmina, es la etapa dorada, puede mantenerse por varios meses, por varios años, ¿sí? Después tenemos otra fase, ¿no? Que es la pérdida, la fase de la pérdida. Acá es cuando el jugador, dice acá, está obligado a descubrir o confesar su problema a la familia. Acá ya nosotros esta progresión que hablábamos, la persona ya perdió todo acá, ¿sí? O está al límite, ¿no? Entonces la persona acá ya está adicta. Si volvemos al ejemplo del principio, donde nosotros hablábamos de la palabra uso, abuso y dependencia, entonces acá la persona ya tiene una dependencia y necesita expresar tal vez lo que le está pasando. Y entonces cuando acá dice de confesar, ¿no? A la familia, a los amigos, al banco, y bueno, y decide, dice acá, incluso promete que va a dejar de jugar, ¿sí? Que muchas veces no es así, digamos, ¿sí? Si volvemos a lo que hablábamos en la primera clase, también en el tema de las comunidades terapéuticas o en el tema de los tipos de tratamientos que hay con las adicciones, nosotros acá podemos ver que el cerrar, ¿no? un casino o que no me permita entrar al casino no me va a curar a mí la adicción, ¿sí? Tendría que estar abierto el casino y tendría que estar la posibilidad de que yo pueda ingresar o no, que yo pueda elegir ingresar o no, ¿sí? Y si yo no ingreso, bueno, fue por una opción mía personal donde yo siento que esto me hizo mal y que no lo tengo que volver a hacer, ¿sí? Ahí sí podríamos decir, bueno, la persona tiene una rehabilitación en potencia, ¿no es cierto? Porque la persona progresivamente se está dando cuenta de que esto le ha hecho mal y que puede, de una u otra manera, empezar a esquivar estos lugares donde los puede, digamos, llevar al juego de vuelta, ¿sí? Pero si a mí me prohíben, es como que yo digo, bueno, soy adicto al alcohol, pero nadie me vende y en ningún kiosco donde yo voy hay alcohol, obviamente que no voy a consumir, porque no hay. Porque no hay, porque no me venden, y porque no puedo comprar, y porque no tengo dinero, etc. ¿Sí? Si yo dejo el cigarrillo
Entonces yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Si yo voy a una casa y nadie fuma porque yo estoy haciendo la rehabilitación y porque estoy en el plan de tratamiento de dejar de fumar, pero nadie fuma, entonces es el contexto que me está cuidando, pero no me está cuidando, porque yo, para sentirme realmente que estoy haciendo la opción de no fumar, bueno, yo tengo que ir a una casa o en cualquier lugar. Si están fumando, yo tengo la opción de no fumar, ¿sí? Ahí sí podríamos hablar de rehabilitación. Pero bueno, esto muchas veces en las terapias o tratamientos no se lo toma de esta manera, ¿sí? Entonces tratemos de esquivar los lugares donde hay fiesta, donde hay alcohol, donde hay cigarrillos, entonces yo no voy a consumir. O si voy a un lugar, toda la gente sabe que no tiene que consumir cerca porque a mí me hace mal, porque, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, esto no es decir que la persona está rehabilitada, ¿sí? Porque la persona es como decir, claro, yo voy a este lugar porque nadie fuma, porque saben que yo estoy dejando de fumar. Entonces el contexto me ayuda. Sin embargo, no me está ayudando porque es un lugar muy particular el que me va a contener. Pero si yo salgo a la calle, hay gente que está fumando. ¿Se entiende? Entonces la persona tiene que estar luchando continuamente. No, no salgo más, o no voy a ninguna fiesta o a ninguna reunión social porque no les puedo decir a toda la gente que deje de fumar. Entonces directamente no voy. No, eso no es estar rehabilitado. ¿Sí? Eso no está rehabilitado. Muy bien. Otra fase dice la desesperación. ¿Sí? Llegado a este punto, la persona ve poca alternativa y entonces, ¿no? Puede estar el tema del suicidio. Acá estamos hablando ya en la parte límite, ¿sí? Hoy decíamos también que este tipo de adicciones es muy difícil de prevenirlo antes porque la sociedad es la que de una manera u otra alimenta estas adicciones, ¿sí? Entonces, bueno, acá una última instancia sería el suicidio, ¿no? La cárcel, escapar, ¿no? O buscar ayuda. Este punto, esta última frase, miren, a buscar ayuda es lo más importante en la rehabilitación de una persona en adicciones. Si yo obligo a la persona a que deje la adicción, por más que eh, reflexivamente yo pueda exponer, mira, no podés consumir alcohol, no podés jugar todas las veces, porque vos vas a perder el trabajo, porque vas a perder el dinero, no podés jugar la mitad del sueldo. Si yo le explico, no sirve de nada si la persona no se da cuenta y la persona es la que tiene que decir, bueno, quiero salir de esto donde me estoy metiendo o donde ya estoy metido y que no puedo salir, ¿sí? Tiene que estar la opción de la persona. En un tratamiento de adicciones, fuera la adicción que fuera, la persona es la que tiene que tener la elección de poder salir, de querer salir, de pedir ayuda, como dice acá, ¿sí? Muchas veces ahora, hace unos años, en los atados de cigarrillo aparecen un montón de fotos donde hay personas que están con cáncer o con respirador, etcétera. Eso es una ley y bueno, están obligadas las empresas a poner esta foto. Pero ninguna persona que compra un atado de cigarrillo mira las fotos y se pone a pensar, ah, bueno, voy a dejar el cigarrillo. Eso no es una forma de eliminar la adicción, porque se siguen vendiendo cigarrillos. Entonces, no, la elección tiene que ser muy personal. ¿Sí? Uno puede ayudar a que la persona tome esta elección, sí, pero si la persona no quiere, ¿sí? No va a poder hacer un tratamiento bueno. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Factores de riesgo. ¿Sí? Dice, en un estudio realizado en una escuela de medicina de Harvard, ¿sí? Se identificaron como factores de riesgo para la población adolescente. ¿Sí? Entonces se identificaron, dice, perdón, ser indiferentes o no sensitivos a la presión social
o a las sanciones con respecto a la conducta de juego, que esto es lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no es cierto? Una persona juega, consume mucho, algún tipo de actividad o lo que fuera, y no se lo sanciona, ¿sí? No se lo reta o no se pone límite, ¿sí? Entonces eso, lamentablemente, es un factor que está propiciando que se continúe la adicción, ¿sí? Otro factor, ser extremadamente sensible a este tipo de presión para participar en actividades. Muchas veces están obligados, no, si no jugás, no formás parte de esto, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un adolescente, estamos hablando que el adolescente está fortaleciendo su autoestima, está buscando su lugar en el mundo, necesita afianzarse, ¿sí?, en su personalidad, y muchas veces trata de buscar y ser parte de un grupo, ¿sí? Muchas veces hay jóvenes que tienen la suerte de estar en un grupo de la iglesia, cualquier religión que sea, entonces es la misma iglesia la que lo contiene y ese es su grupo de pertenencia. Hay un grupo de scout, por ejemplo, entonces hay actividades en la semana, etcétera. Ese es su grupo de pertenencia. Muchas veces estos jóvenes, algunos jóvenes, caen en grupos donde lo presionan de que tienen que hacer tal actividad o consumir tal cosa para formar parte de él, ¿sí? Y esto, bueno, el adolescente está vulnerable de estas presiones, ¿sí? El formar parte de algo tiene su precio en este caso, ¿sí? Bueno, si yo quiero pertenecer a un grupo de la iglesia, bueno, mi precio es que, bueno, tengo que comportarme de esta manera, cumplir un horario, cumplir moralmente, cumplir unos valores, unas actividades, etcétera. Pero bueno, todo eso es bueno. Ahora, hay grupos que no, que me presionan de otra manera, ¿sí? Otro factor es sentir que el malestar emocional o físico se disminuye con el juego, ¿sí? Cuando hablemos de adicción a las compras, ¿no? Entonces, bueno, hoy estoy depresivo, hoy estoy depresiva, y bueno, voy al shopping a comprar y gastar muchísimo con la tarjeta de crédito porque eso me hace bien, ¿sí? Estoy tapando una carencia que yo tengo, un dolor que yo tengo, con otra cosa que no me hace bien, ¿sí? Entonces acá, este factor sería, voy a ponerme a jugar porque eso me va a aliviar lo que me está pasando, ¿sí? Que en definitiva la adicción es así, ¿no? Utilizo, por ejemplo, mucha gente de la calle que vive en la calle, y a veces los vemos muy dormidos y porque están tomando mucho alcohol, en realidad no es que la persona sea alcohólica, ¿sí? Es una persona que quiere evadir lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas no queremos darle una ayuda porque nosotros desde nuestro lugar juzgamos, ¿sí? Es muy fácil juzgar desde el lugar de uno, ¿sí? Entonces decimos, no, no le voy a dar porque sé que se va a ir a comprar alcohol. Y tal vez esa persona está buscando evadir lo que le está pasando, ¿sí? Tal vez después se vuelve adicto, ¿sí?, a una sustancia, la droga, el alcohol, etcétera. Pero la persona en primer momento, en este caso, está usando, ¿no?, la droga para evadir lo que le está pasando, ¿no?, que está en la calle, que no tiene futuro, que no tiene trabajo, que les perdió la familia, la casa, todo, ¿sí? En este caso es sentir que este malestar lo voy a poder compensar con el juego, ¿sí? Ahora, cuando en psicopatología nosotros hablamos de factores protectores, ¿sí? Digamos, yo puedo tener factores que me propician hacer algo, ¿sí? Factores desencadenantes, que esto no lo puse yo acá, pero se lo estoy explicando. Factores desencadenantes, por ejemplo, yo puedo tener una ruptura emocional, puedo tener un accidente, etcétera, o alguien me insultó o alguien me hizo tal cosa, que es, distintas situaciones que pueden darse, esos son factores desencadenantes, ¿sí? Entonces, tal día tuve un accidente, es un factor desencadenante para un temor que hoy tengo.
o para un miedo que me pasa. Participé en una fiesta, en un lugar donde hubo un derrumbe, ese sería un factor desencadenante. Yo después empiezo a tener un trastorno, ¿sí? De lo que me pasa. Entonces tengo miedo de salir, tengo miedo de estar en un lugar encerrado, de ir a una fiesta, de ir a un boliche, porque estuve en un boliche y se derrumbó. Entonces vuelvo a ir a un boliche, no, directamente no voy, ¿sí? Entonces un factor desencadenante puede ser la ruptura emocional, como yo decía, o alguna, algún fracaso escolar, etcétera, y bueno, la persona puede empezar a consumir algo, ¿sí? Ahora, lo que estamos hablando acá serían factores protectores. Son factores que van a ayudar a la persona a protegerla, ¿sí? De lo que le está pasando. En este caso, por ejemplo, dice amor, cariño de los padres, reconocimiento y aprobación, ¿no? Estábamos hablando de los adolescentes. Entonces, reconocimiento y aprobación de los padres por las conductas adecuadas, comunicación, que es lo más importante, muchas veces falta el sentarnos a hablar y comunicarnos, ¿sí? Decir las cosas, una comunicación permanente con la familia, respeto por el estilo de la vida, ¿sí? Prodigar la cultura del amor, las caricias, las expresiones, digamos, fomentar otro tipo de relaciones para que ese niño o ese adolescente no se sienta desprotegido o no tenido en cuenta, ¿sí? Esos serían factores protectores. Muy bien. Acá dice, ¿no? El sistema familiar es el que juega un rol central en la adquisición y mantenimiento de los patrones en el juego. La familia puede decir, bueno, vamos a jugar solamente tanto tiempo. O bueno, podés jugar en la computadora 1 hora nada más, porque después tenemos que salir a pasear, tenemos que venir a hablar, vamos a jugar en familia, vamos a cenar, vamos a almorzar. Solamente podés jugar 1 hora. Después haces las actividades de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces es mejor que alguien pueda fomentar en un adolescente o un niño un juego, un deporte, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a interactuar con otros. Está la competición, perfecto, y es sana la competición, pero es distinto ese juego, porque hay una interacción con un otro que me ofrece su amistad, que me ofrece su forma de ser, yo puedo ofrecerle todo lo mío, hay otra persona, no estoy jugando con elementos o con cosas, ¿sí? Y nada que me satisfaga a mí solamente, sino que estoy compartiendo momentos con otros, ¿sí? Muy bien, sigamos. La presencia de antecedentes de juego en la familia se ha identificado como una variable asociada y posible factor de riesgo para la conducta desadaptativa de juegos en los niños y en los adolescentes. En la primera clase también hablábamos de estos tipos de tratamiento, ¿no? Las comunidades terapéuticas. Había un programa de televisión hace unos años, no en Argentina, en Estados Unidos, donde se hacía un contrato, ¿no? Con la familia, ¿sí? Con la familia de los pacientes. Si la familia no se comprometía a trabajar junto con la comunidad terapéutica durante todo el tiempo que lleve, no iban a atender al paciente, ¿no? Y acá está la clave. Si la persona no tiene antecedentes no hereditarios, ¿no? Sino que distintos miembros de la familia ya hay antecedentes que son adictos al juego, etcétera, entonces ya esta conducta, estos patrones que la misma familia va imponiendo y el niño o el adolescente lo va adquiriendo, ya viene en una patología, en una enfermedad. Entonces va a ir adquiriendo, ¿sí? Por contacto, podríamos decir, ¿sí? Entonces, muchas veces influye. Por eso nosotros tenemos que ver cuando hacemos en un tratamiento, trabajamos con alguien con una adicción, ver cuál es el núcleo familiar, de dónde viene la persona, etcétera, ¿sí? Siempre tener una mirada holística del paciente, ¿sí? Una mirada global, ¿sí? No solamente
el culpable es el adicto, sino es el núcleo donde se mueva, que puede ser la familia como también puede ser el entorno, el barrio, los grupos de amigos, compañeros de trabajo, etc. Bueno, en este caso es la familia, si hay antecedentes, puede influir en que el niño o el adolescente adopte este tipo de conductas. Muy bien. Acá dice conductas predictoras, ¿sí? Dice, entre los factores pueden contribuir a desarrollar esta adicción en adolescentes tenemos poseer dinero, ¿sí? O al contrario, carecer de él y ver el juego como un modo fácil de obtenerlo. Entonces, si yo poseo dinero, ¿no? Si soy un adolescente o un joven donde mi familia me provee de dinero y no me pide cuentas en qué lo gasto, bueno, puede ser una opción para que la persona pueda empezar a consumir distintos juegos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O tal vez no tengo y pienso que empezar a jugar de esta manera puedo empezar a adquirir y cambiar mi forma de vida o mi estilo de vida, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Otros. Facilidad de acceso. Acá vemos una foto que yo puse de una computadora. Facilidad de acceso a los juegos de azar. Si yo voy a una agencia, bueno, tengo que tener dinero y tengo que pagar la boleta para poder participar en el sorteo. Bueno, pero también el Internet es el que me ofrece el acceso a distintos juegos al azar que tal vez por $1, $1, etcétera, empiezo a jugar porque es poco, ¿sí? Y digamos, no influye mucho al principio, ¿sí? El cambio. Pero progresivamente la persona puede empezar a gastar mucho más. Pero esto me lo ofrece la sociedad, es lo que nosotros decimos. La sociedad, que somos todos, porque todos somos parte de la sociedad, somos los que proveemos indirectamente muchas veces los elementos para que uno pueda ser adicto. ¿Sí? Muy bien. Ausentismo escolar. Esto es una conducta que se empieza a dar, ¿no es cierto? Nosotros decimos, bueno, este chico empieza a faltar mucho, ¿sí? O no va a la escuela, o empieza a mentir, porque empieza a decir que, bueno, hoy no tiene examen, hoy no hay clase, hoy hay paro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también es una conducta que nos podemos dar cuenta algo está pasando acá, ¿sí? Sensación de poder, ¿sí? Controlar la suerte, ¿sí? Acuérdense que nosotros decíamos recién, el adolescente está buscando afianzar su personalidad, ¿sí? Entonces el adolescente es el que quiere manejar el mundo, su mundo, ¿sí? Pero él cree que maneja el mundo en sí, ¿sí? Entonces quiere controlar y decir, bueno, yo voy a ganar en este caso, ¿sí? Muy bien, necesidad de autoafirmación ante los compañeros, ¿sí? Esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Esta necesidad de ser reconocido. Cuando nosotros veamos adicción a las personas, este tipo, este ejemplo, esta conducta va a aparecer en lo que es adicción a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el otro me reconozca. Si yo me llamo Juan, o me llamo Pedro, o me llamo Mariana, necesito, ¿no?, que mi nombre tenga entidad. ¿Se entiende? Entonces, yo soy tal persona, ¿sí? Necesito, esto es natural, ¿no?, en el hombre, ¿no? En la persona humana es natural que nosotros seamos reconocidos por alguien, ¿sí? Bueno, en este caso, la persona está jugando para ser reconocido dentro de un grupo particular, ¿sí? Donde él es parte o quiere ser parte, y no le importa lo que tenga que hacer con tal de formar parte de ese grupo. Muy bien. Dificultades psicológicas, académicos, familiares, son todas conductas que se empiezan a notar, ¿sí? Las relaciones, bajo rendimiento académico,
En lo que es dificultad económica, dificultades psicológicas, bueno, poca concentración, ¿sí? Empiezan a tener conductas tal vez agresivas hacia otros, porque le va mal en el juego, ¿sí? Porque no puede jugar, ¿sí? Etcétera. Muy bien, sigamos. Dificultad para controlar sus actividades cotidianas, que es lo que nosotros veníamos diciendo, ¿cierto? Cualquier adicción me va a desestructurar, ¿sí? Me va a desvincular del ritmo normal que nosotros veníamos teniendo o del ritmo cotidiano, ¿sí? El levantarme a tal hora, el juntarme con amigos, el dar un abrazo a mi mamá, a mi abuelo, ¿no? No sé, preocuparme por mi vestimenta, el estar limpio, bañarme, etcétera. Todas estas conductas que hacen a una persona estándar, podríamos decir, una persona normal, que no nos gusta a veces decir esta palabra, ¿no? Sería una persona común, ¿no? Esta cotidianidad se ve afectada y entonces ahí aparecen las dificultades, que no pueden controlar estas actividades, que son actividades comunes que se fueron adquiriendo a lo largo de los años, ¿sí? Muy bien. Indicios de la ludopatía, ¿sí? Entonces, indicios de este juego compulsivo, un juego que empieza, ¿no?, a hacerse asiduo y empieza a apropiarse de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, indicios, el comportamiento produce en la familia síntomas de depresión, de desesperación, ¿sí? Amenaza de los recursos económicos, porque la persona empieza, tanto gasta sin darse cuenta, que bueno, a veces pueden, en casos límite, perder su hogar, su casa, el auto, ¿sí? Y en este caso, como yo decía, de un paciente que hemos tenido en la fundación, el hecho de perder la familia y perder el trabajo también, ¿sí? Porque llega tarde, porque se olvida lo que hay que hacer o lo hace mal, ¿sí? Entonces, la persona pierde toda posibilidad económica, ¿sí? Desactación al trabajo, que es lo que nosotros decíamos, ¿sí? Actividades ilegales para poder jugar o bien para reintegrar el dinero, porque muchas veces todo juego necesita dinero, por ejemplo. Entonces la persona ya consumió todo el dinero que tenía, entonces puede llegar a robar para adquirir dinero para poder jugar. Se va haciendo toda una cadena de distintos delitos que es simplemente para poder satisfacer esa necesidad que tiene, ¿no? En este caso, esta dependencia al juego, ¿sí? Entonces alguien puede, si nosotros vamos a la adicción a las drogas, que ya lo vamos a ver en otra clase, entonces, bueno, no tengo dinero, bueno, entonces robo, ¿no? Y no me importa si tengo que matar, porque tengo que tener dinero para poder consumir la droga, para poder comprar, y tal vez esa droga es para un día o 2 días, ¿no? Pero la necesito, porque el cuerpo me la pide, porque el sistema mío, ¿no? Me está pidiendo, ¿no?, que yo consuma esa droga. ¿Se entiende? Entonces hay toda una cadena que se va a empezar a armar de todas cosas negativas, ¿no es cierto? Pero bueno, para poder consumir, en este caso el juego, bueno, voy a necesitar dinero. Bueno, no tengo dinero, bueno, entonces no me importa lo que haga, venderé cosas. O tal vez en última instancia voy a robar, ¿no?, para poder tener dinero y poder jugar. Entonces se va haciendo todo un encadenamiento de un montón de cosas que tal vez la persona después cae preso, ¿sí? Pierde la libertad. Después viene la depresión. Hay un montón de cosas que son las consecuencias de esta adicción. ¿Que se podía haber prevenido? Sí, se podía haber prevenido. Pero cuando nosotros estamos trabajando con este paciente, el paciente ya pasó todo un proceso donde la misma sociedad avaló indirectamente, tal vez, este camino progresivo de ser adicto, ¿sí? Muy bien. El juego, otro indicio, ¿no? El juego puede llegar a ser algo más importante en la vida de un jugador que su familia, trabajo o los bienes materiales, ¿sí? Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud decía que esta conducta me domina a mí, me domina a mí. Es algo que no lo puedo controlar, me domina, ¿sí?
Tan fuerte puede ser la dedicación al juego que la alimentación, el sexo o las relaciones sociales pasan a otro plano, ¿sí? Porque me domina, acuérdense, me domina y entonces yo ya soy adicto, ya soy dependiente, dependo de hacer esa actividad, en este caso el juego, para sentirme completo, para sentirme que soy alguien, para sentirme parte de un grupo, para sentirme que puedo controlar la situación, ¿sí? Pero en realidad no puedo controlar la situación, pero me hace sentir, ¿sí? Tengo esa sensación, ¿sí? Muy bien. Después dice, ¿cómo reconocemos en los adolescentes? Bueno, es lo que nosotros decíamos, por la desatención en el estudio, hacer actividades ilegales para poder jugar, amenazan los recursos, como decíamos, tiene conductas de rebeldía, ¿no? Prefiere estar solo, ¿sí? Porque está el tema del aislamiento, que es lo que nosotros decíamos al principio, en el juego patológico, una de las características es el aislarse, ¿sí? Pasa más de una hora en algún juego. En este caso puede ser, podríamos poner como ejemplo, en juegos de internet, ¿no es cierto? Donde hay mucho tiempo que se dedica, ¿sí? Y creo que mencioné en la primera clase, en China o en alguno de estos países orientales hay sí comunidades terapéuticas para los jóvenes y los niños, ¿no? Donde están todo el día enfrente de una computadora y a veces pueden hasta enfermarse, ¿sí? Enfermarse físicamente, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo afecta la ludopatía a las personas? ¿Sí? Muchas conductas normales, como es el jugar o apostar, se pueden hacer anormales en función de la intensidad. Acuérdense que nosotros decíamos, una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es la intensidad del juego, ¿no? O el tiempo que le dedicamos, ¿sí? La frecuencia, como dice acá, o cantidad de dinero que se invierta. Si yo todos los viernes voy a la agencia y compro el boleto para jugar los domingos, la boleta para jugar el domingo, la lotería, por ejemplo, no estoy invirtiendo mucho. Entonces, eso estoy usando. Si un domingo me olvidé de comprar y no pasa nada, listo, no pasa nada, todavía estamos usando, ¿no? Todavía no estamos dependiendo, ¿sí? Me gusta repetir mucho las cosas para que queden claras, ¿sí? Uso, abuso y dependencia. Si yo voy un domingo y juego, pero un domingo me olvido y otro domingo no me alcanzó el dinero para comprar la boleta, pero no me pasa nada a mí, todavía no soy adicto, ¿sí? Estoy usando, en este caso, el juego, pero todavía no llegué a la dependencia, ¿sí? Muy bien, el paciente pierde el control cuando desarrolla una actividad determinada y continúa con ella a pesar de las consecuencias, ¿no? Lo que nosotros decíamos recién, todo lo que puede venir atrás de esta adicción. A nivel personal, miente para ocultar su problema. Su estado de ánimo cambia, ¿no? Nosotros decíamos recién, el tema psicológico. La persona puede estar irascible, que nadie quiere que lo hable, ¿sí? O no quiere hablar con nadie, o no quiere compartir con nadie, ¿sí? Entonces, su estado de ánimo cambia, ¿sí? Es sentirse triste, es lo más normal, ansioso, ¿sí? Con una idea de sí mismo negativo, porque hay una depresión, decíamos, hay una depresión, ¿no? Solo se encuentra bien cuando está jugando. Esto a nivel personal se ve afectada de esta manera, ¿sí? En la persona. En lo económico, ¿cómo se afecta? ¿Sí? En el área económica, ¿cómo se afecta? Puede perder mucho dinero, ¿sí? Eh, empezar a endeudarse, empezar a sacar crédito, ¿sí? Que hay un montón que se le ofrecen. Entonces es como una cadena, es lo que estamos diciendo siempre. Yo te ofrezco dinero, yo te lo presto, después me pagas, bueno, entonces la persona sigue jugando, pero la persona sigue gastando, no está invirtiendo en algo que le va a producir más dinero para después devolver el préstamo. Entonces se está endeudando continuamente, ¿sí?
Y acá, como dice, ¿no? La persona puede llegar hasta robar o estafar. ¿Sí? A nivel laboral, el rendimiento, imagínense una persona que está en el casino toda la noche y después va a la casa, se baña o se lava la cara nada más y va directamente al trabajo, entonces obviamente que no va a trabajar eficientemente, no va a tener una comunicación asertiva, no va a tener una comunicación eficaz, etcétera, 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 y no va a poder cumplir con las actividades que les competen en su trabajo. ¿Sí? Hay inasistencia, retraso en cumplir las funciones que le toca, lo que puede poner en peligro, ¿no?, el trabajo y lo pueden echar, puede perder el trabajo. Y sabemos que cuando una persona es expulsada de un trabajo es muy difícil conseguir otro porque no tiene recomendaciones buenas. Entonces eso también va manchando su currículum, va manchando su historia, su camino de vida, como se dice ahora, en vez de currículum, camino de vida, historia de vida, ¿sí? Entonces, miren todo lo que influye o todo lo que afecta en el ámbito laboral, ¿sí? En el ámbito familiar, ¿sí?, comienzan los problemas con las parejas, las familias, ¿no? Hay un descuido de las actividades de la casa, de las rutinas, ¿sí? Y muchas veces ponen en peligro el patrimonio familiar, ¿sí?, donde la persona puede vender o perder directamente los bienes que por ahí costaron un montón conseguir, ¿sí? A nivel social tienen poco tiempo para relacionarse con otras personas, es habitual que los amigos se alejen del jugador, ¿no? Porque hay otros que no tienen esta adicción y bueno, se van alejando, lo van dejando solo, ¿no? Entonces hay una culpa del jugador, pero también de los otros, los que se van dando cuenta de que esta persona se está haciendo adicta al juego, se van alejando porque no le interesa esa relación que tenían, ¿sí? Entonces, lamentablemente, se va aislando y lo van aislando, ¿sí? Muy bien. A nivel de la justicia pueden perder la libertad, como decíamos recién, ¿no? ¿No? Porque uno puede robar, puede tal vez infringir en la calle, porque entonces, bueno, necesito llegar a un lugar para jugar, etcétera, etcétera, entonces paso el semáforo en rojo, no me importa esto, no me importa cualquier cosa, cualquier regla que tenga que cumplir, no la cumplo directamente. Entonces puedo empezar a tener un montón de problemas con la justicia. Puedo ser arrestado, puedo quedar preso, etc. ¿Sí? Muy bien. Acá, para hacer como una síntesis anticipatoria, podríamos decir, cuando hablemos de la adicción a la tecnología, ¿no? Entonces, podemos relacionar la adicción de la ludopatía al juego con la tecnología. ¿Por qué? Porque uno de los juegos se puede dar por medio de Internet o los juegos como la PlayStation, etcétera, que son distintos juegos que es gracias a la tecnología. Nada más que es el adulto el que tiene que poner el límite, ¿sí? Pero quise poner esto acá porque la adicción a la tecnología viene acompañada, ¿no?, de la adicción también, en este caso, del juego. Cuando veamos adicción a la tecnología, vamos a ver que no es solamente el juego, sino otro tipo de cosas que nosotros hacemos con la tecnología, como son el celular, el WhatsApp, la búsqueda de Internet, etc. Pero una de las cosas sería el juego. Y es gracias a la tecnología, ¿sí? Está implicada la tecnología, ¿sí? Muy bien, en nuestro medio, dice, los casos de ludópata, ¿sí?, o de ciberadicción, se va incrementando, ¿ven? Se va incrementando por el mismo avance de la tecnología. Si nosotros tenemos que preguntar si es bueno o malo el avance de la tecnología, siempre vamos a encontrar algunas personas que dicen que está bien y otras personas que dicen que está mal, ¿sí? En realidad, si nosotros hacemos algo, eh, hacemos una definición o definimos si está bien o está mal, tendríamos que decir que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Que todo avance es bueno en este caso, ¿no? Porque nos comunica, nosotros estamos haciendo una capacitación por medio de Internet, en este caso,
Nos podemos comunicar hoy día con una persona en otro país por medio del WhatsApp, o por medio de una llamada telefónica, o por una videollamada. Entonces, antiguamente no se podía hacer. Entonces, hay muchos elementos, que ya lo vamos a ver en la adicción a la tecnología, que son buenos, pero va a depender el uso que nosotros le demos, ¿sí? Entonces, en este caso, ven, la ciberadicción, ¿sí?, está acompañado del juego, porque es la misma tecnología la que ofrece todas estas actividades que se pueden hacer en Internet. Acá dice, como un suicidio dulce. Lo quise poner así solo esta frase, porque es de este autor, esperen que se lo nombro, que es el doctor Martín Nizama, ¿no? Se refiere a este suicidio dulce, podríamos decir, ¿no? Porque es progresivo. Volvemos de vuelta al término de progresión, ¿sí? Porque uno no se da cuenta y lo va haciendo de a poco hasta que la persona queda encerrada, ¿sí?, queda presa de esta adicción al juego, ¿sí? Entonces, al igual que otra dependencia, las adicciones no químicas, en este caso el juego, no químicas, porque química acá está haciendo referencia a las drogas, ¿sí? Adicción sin drogas o adicciones psicológicas como la ludopatía constituyen un suicidio dulce, ¿sí? Se refiere que en forma lenta, progresiva e inconsciente va destruyendo sus relaciones sociales, su futuro, su estructura de todos los días, ¿sí? Es como un suicidio lento, le diríamos nosotros, y lo que este doctor le llama suicidio dulce, ¿sí?, porque es progresivo y de a poco. La ludopatía afecta por igual a los niños en todos los extractos sociales, ¿no? Y acá dice, en el Instituto Nacional de Salud Mental, cada mes acuden a la consultoría externa, ¿no?, unas 10 personas con ludopatía, la mayoría entre las edades entre los 14 y 17 años, y algunos de los cuales requieren internamiento, que sería quedar internado, debido, ¿no?, a que han abandonado los estudios, tienen bajas calificaciones, se aíslan socialmente, ¿sí? Entonces acá vemos que es común en los adolescentes y no importa su estado, ¿no?, su clase social, no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcance es para todo, en el sentido con la tecnología, por ejemplo, ¿sí? Pueden jugar por internet sin ser millonarios o ser, digamos, o sin ser de familias pudientes, podríamos decir, ¿sí? Entonces está al alcance de todo, hay que acordarse de eso. Todos estamos expuestos, todos somos vulnerables a ser adictos al juego, ¿sí? Uno siempre desde el lugar de terapeuta, de acompañante terapéutico, de docente, etcétera, siempre uno se pone en el lugar de, sin querer, juzgar al otro, ¿sí? Y muchas veces podemos nosotros adquirir, sin querer o inconscientemente, este tipo de adicción, ¿sí? Muy bien. Lo más preocupante es que los padres no toman en serio este problema y en vez de ayudarlo refuerzan la adicción proporcionando, ¿ven?, a los hijos los elementos o las condiciones. Yo le doy dinero, o por ejemplo muchas veces hoy se habla, hace unos años se habla, bueno, yo le pongo a la televisión o le compré una notebook o le compré una tablet, entonces yo estoy tranquilo porque sé que él está haciendo eso y ya está, yo puedo seguir haciendo mis actividades, ¿sí? Le estoy dando un arma, le estoy dando a la persona, ¿no? Estoy dando una herramienta que lo va a suicidar lentamente si seguimos el texto de este doctor, ¿no? Entonces muchas veces son los padres, ¿no?, los que proveen las cosas. Y esto no es para culpar, sino para tomar conciencia que muchas veces los adultos, sin querer, vamos influenciando, ¿no?, en estas actividades para que los niños y los adolescentes el día de mañana se conviertan en adultos, en este caso ludópatas, ¿sí?, porque son adictos a un juego
o a una actividad. ¿Sí? Muy bien. Lo más recomendable es el control y la supervisión. Antes había en internet, uno podía poner, activar, ¿no? Por ciertas palabras que nosotros podíamos poner para que el niño o el adolescente cuando entra en la computadora, si buscaba una página, no podía entrar porque ya se la había bloqueado. ¿Se entiende? Bueno, en definitiva, eso sirvió por un momento. Hoy día el niño puede entrar hoy en Facebook, en cualquier red social pueden estar pasando pornografía. En cualquier red social me pueden estar ofreciendo jugar a esto, jugar al otro. Es como que no hay una posibilidad de un bloqueo externo, podríamos decir. ¿Sí? Acá lo más importante es la persona, ¿no? La persona del adulto. Puede ser el familiar, como la persona que esté como referente, pero un adulto que controle, ¿no? Que controle, que supervise a los menores, a los adolescentes, en qué gastan su tiempo, ¿sí? Está la supervisión del adulto, ¿sí? Muy bien. En esto de cómo prevenir, cuidar, ¿no? Evitar no proveerles todas las actividades o cosas para que el niño pueda acceder, asesorarlos, ¿ven? En la selección de los temas, en este caso de los juegos, pero asesoramiento, perdón, como la bioeducación con B larga, ¿no? Que creo que lo hablamos en la primera clase, es una de las funciones, en este caso del operador, ¿no? Es decir, bueno, mira, vos jugás de esta manera, podés llegar a tener esta consecuencia. Vos consumís tanto, podés llegar a tener esta consecuencia. El vino está aprobado por la sociedad y es una droga legal. Muy bien. Va a depender mucho del uso que vos le des a esa droga legal, que en este caso sería el vino, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la bioeducación, explicar de manera sencilla, de manera concreta, explicar cuáles son las consecuencias de la droga o en este caso el juego, de lo que me puede llegar a pasar si yo me convierto en adicto. ¿Sí? Entonces, para prevenir, yo tengo que explicar, tengo que hablar y tengo que dar razones de lo que pasa, etc. ¿Por qué hay suicidio? Porque no hay comunicación en la familia. Porque la persona no se siente libre de expresar lo que siente. ¿Sí? La persona no se siente en libertad de poder expresar y va a canalizar su sufrimiento, va a canalizar lo que le está pasando por distintas cosas. En este caso puede ser el juego, pero puede ser otra adicción también. ¿Sí? Cuando no hay una comunicación, una libertad de expresión, la persona puede caer en esta ludopatía. ¿Sí? Orientar, supervisar, ¿no?, a los hijos para que tengan un sentido, un pensamiento crítico. ¿Sí? Muchas veces en la educación no se enseña filosofía para niños. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía sirve para que la persona pueda tener un pensamiento propio, ¿sí? Para que la persona pueda discernir lo que está bien, lo que está mal. Lo que me dicen, tengo que poder evaluarlo interiormente si está bien o está mal. Eso es tener un pensamiento crítico. ¿Sí? Muchas veces no nos enseñan esto en la escuela. Lo podemos aprender de grande, pero muchas veces es importante desde las bases, ¿no? Desde la estimulación temprana. Y cuando yo hablo de estimulación temprana, no hablamos solamente de los niños, bebés, de 0 a 3, 4, 5 años, ¿no? La estimulación temprana podríamos decir, bueno, desde un niño que va a la primaria, un adolescente, empezar a enseñarle a pensar por sí mismo, ¿no? A que pueda discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero, como todo niño y todo adolescente, necesita del adulto que tiene más experiencia, que tiene más años de vida, empezar a decir, bueno, mira, no hagas esto porque te puede pasar tal cosa. ¿Sí? Entonces, ayudar, orientar, mostrar el camino, eso es un adulto responsable. Bueno, el operador socioterapéutico en adicciones
en este caso, viene a tal vez suplir lo que no recibió esta persona y cayó en una adicción. Entonces, tiene que empezar a hacer un acompañamiento terapéutico para que la persona poco a poco pueda comprender dónde está y dónde puede llegar a estar si empieza a tener elecciones buenas. ¿Sí? Muy bien. Procurar que los hijos menores no asistan a distintos lugares ni participen en actividades que estimulen, ¿no?, la ludopatía. ¿Sí? Y acá, ya para terminar, ¿no?, las estrategias terapéuticas, ¿no? Dicen técnica psicológica, desensibilización imaginada, relajación, control de estímulos, ¿no? Incluirá el control del dinero y el control de las amistades, con quién se relaciona, ¿sí? Con quién se relaciona la persona. Muy bien. Después también la exposición en vivo, ¿no?, con prevención de respuesta. Por ejemplo, tratar de llevar al sujeto hasta la situación donde se produce la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en las comunidades terapéuticas existe lo que es el confronte terapéutico, ¿no? El confrontarse con la realidad. Y esto está relacionado con la bioeducación, ¿sí? Mostrar lo que está pasando, mostrar lo que vos hiciste. Vos sos consciente que robaste para poder drogarte, ¿no? Mostrar lo que está pasando, mostrar la consecuencia, los hechos, ¿no?, etcétera, etcétera, para que la persona tome conciencia. Cuando nosotros hablemos, ¿no?, de la regla de los 12 pasos que hablábamos en la primera clase de adicciones, una de estas reglas, ¿no?, en esta lista de los 12 pasos, es el reconocer qué es lo que hice mal, ¿sí? Pero para que yo pueda reconocer lo que yo hice mal, alguien me lo tiene que mostrar y alguien me lo tiene que enfrentar, ¿sí? Yo tengo que mostrar a este joven o a este adulto o a este niño que esto te está haciendo mal y que esto vos hiciste como consecuencia de esta adicción, ¿sí? Muy bien. Terapia cognitivo-conductual. En psicología hay distintas escuelas y distintos tipos de terapias, etc. La terapia cognitivo-conductual se focaliza en terapias cortas para tener resultados rápidos, pero para modificar la conducta. Y acá una de las palabras dice cognitivo. Y esto nos habla de lo que es el pensamiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar, que la persona reflexione, que piense, que medite, etcétera, para poder modificar la conducta. Por eso no sirve de nada en una clínica que a mí me den medicamentos para dormir, entonces me van limpiando, por una forma de decirlo, ¿no? Entonces me desintoxicaron y listo. Cuando ya me desintoxicaron y me hacen análisis y yo ya no tengo más droga, listo, entonces ya estoy curado. No, no es así. Acá lo que hay que hacer es modificar la conducta. Por esta terapia de cognitivo-conductual es que la persona sea consciente de lo que le está pasando para modificar la conducta, ¿sí? Y acá que dice, información sobre el juego, la corrección de lo que él piensa, ¿no? Empezar a decir, no, lo que vos decís que te hace bien, en realidad no te hace bien. Entonces empezar a poner en palabras todo lo que tal vez la persona tiene erróneamente como pensamiento. Entrenamiento de solución, empezar a practicar. Bueno, mira, si vos no te aguantás tal situación, bueno, vos tenés que hacer tal actividad. Empezar a hacer un entrenamiento para ir modificando esta conducta y para encontrar, ¿no?, esta vuelta a las habilidades sociales que la persona fue perdiendo, ¿sí? Bueno, y acá llegamos a la segunda clase, el fin de la segunda clase, y nos volvemos a escuchar y ver en la tercera clase, que será otro tipo de adicciones.